Senadora, días anteriores se aprobó en el Senado de la República lo que va a ser la Guardia Nacional y en las alcaldías se va a tomar en cuenta eso también. Aquí en la Ciudad de México son reciente creación las alcaldías. Hay que cuidar dos cosas muy importantes. Usted en una comisión de ellas, derechos humanos, Claro. que es integrante de esa comisión, y la otra es la corrupción, que también está dentro de la comisión. Así es. ¿Cómo hacerle para que permee toda esa información en las alcaldías aquí en la Ciudad de México? Bueno, en realidad la discusión sobre la Guardia Nacional todavía no concluye, ¿no? En realidad falta la ley orgánica de la Guardia Nacional, se abrió aquí en la Cámara de Diputados un diálogo o una especie de foro de parlamento abierto para escuchar a distintas organizaciones, etcétera, porque me parece que después de tener prácticamente 18 años de una política de seguridad que fracasó, y que no solo fracasó no garantizando la seguridad al pueblo de México, sino que además generó cantidad de alarmas por la violación de derechos humanos que existieron en estos últimos años, desaparecidos, asesinados, donde por todos lados hubo bajas, incluso del lado del ejército, la marina. Es normal que en la nueva propuesta de seguridad del actual gobierno las alertas y las preocupaciones sean en torno a la violación de derechos humanos, porque justo hay una demanda social y es una convicción política también de los legisladores, en mi caso como Morena y en el caso de otros legisladores, que ya no existe una violación sistemática de los derechos humanos y que desde la política de seguridad se garantice el combate, como tú bien lo dices, por un lado, a que ya no existan las violaciones de derechos humanos y por otro lado el combate a la corrupción. En ese sentido, bueno, nos tocará a nosotros generar el andamiaje general de la gendarmería, vigilar o digamos no perder de vista ninguna de las aristas en su implementación, que por supuesto es distinta en la ciudad, en otros estados de la República, y también considerar, como bien tú lo señalas, que en el caso de la Ciudad de México hay una constitución nueva que rige otro modo administrativo, ¿no? Que provoca también tener cuidado en el tema de seguridad en varios sentidos, pero yo estoy convencida de que la Guardia Nacional en general responde a una estrategia que viene desde el gobierno federal, que se practica desde el primer día del gobierno, es decir, reuniones con los mandos de seguridad a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, y donde por supuesto la Ciudad de México y las alcaldías están integradas. Entonces, no es a través de una ley que se establece el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción. Es a través de la implementación de la estrategia de seguridad, y justamente la creación de la Guardia Nacional lo que busca es que este nuevo cuerpo policíaco tenga una serie de capacitaciones, una serie de candados que nos permitan que nunca más en este país se violenten los derechos humanos y que nos permitan identificar y que le permitan al gobierno federal dar de baja incluso a los elementos policíacos que caigan en corrupción, en vínculos como hoy existen, y hay que decirlo, con el crimen organizado, y lamentablemente hay policías que hacen doble función, ¿no? En la mañana son policías y en la tarde o en la noche están con el crimen organizado, y justamente la creación de la Guardia Nacional busca eso, ¿no? Que haya una nueva fuerza policíaca que tenga elementos comunes, que haya una coordinación única, y no por un lado la Marina, por otro lado el Ejército, por otro lado las policías municipales, las policías estatales, y que en este único mando, digamos, se pueda evaluar, se pueda vigilar la actuación, se pueda capacitar, y yo estoy convencida que, esperemos que no lo haya, pero que al primer acto de corrupción identificado, de violación de derechos humanos, pues se dé un mensaje muy ejemplar de que no vamos a permitir una fuerza policíaca en ese sentido, ¿no? Y en la Ciudad de México, bueno, también hay otras condiciones, el nivel de inseguridad es distinto al de otras entidades de la República, pero pues la jefa de gobierno también está en total articulación con los alcaldes y las alcaldesas para traer todo el día o todos los días como el diagnóstico de qué está pasando en nivel de inseguridad, ¿no? Entonces, pues es parte del debate que se inicia en realidad, aún no hay nada aprobado, insisto, en los diálogos que se están realizando aquí en la Cámara, en la discusión que nos tocará dar también ahora en el periodo extraordinario en la Cámara como en el Senado,
pues tendremos que valorar todas las aristas del tema, ¿no? Senador, se lo preguntaba porque el día de ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio o señaló o informó que se reactivaban 70 cuadrantes de seguridad, de 83 que existían, 70 se bajaron a 70, pero eso con el objetivo de darle mayor seguridad a la ciudadanía, es decir, evitar que la corrupción siga pues royendo precisamente las estructuras de la policía, pero esto no podría chocar con una nueva ley, con nuevas formas, porque ahorita el mando lo tiene un civil, que es la jefa de gobierno, y después todo el mundo pregunta, ¿sería un soldado? ¿Sería algo? No, en realidad el mando seguirá estando en manos de un civil, ¿no? A nivel federal, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es civil, ¿no? Y la articulación se dará junto con las autoridades estatales, gobernadores, en este caso la jefa de gobierno, y yo creo que al final, mientras se decide y mientras se termina de aprobar esta nueva política de seguridad y esta Guardia Nacional, pues la jefa de gobierno y cualquier gobernador o gobernadora están todas sus facultades de implementar una política de seguridad, porque la delincuencia no descansa, ¿no? Entonces hay que darle solución a la ciudadanía, y estas acciones que ella está realizando pues responde a eso, ¿no? A ir avanzando en un tema que es quizás de los más sentidos de la población en la capital y en otras partes de la República, y que seguramente se redefinirá con la Guardia Nacional, ¿no? Pero la realidad es que hoy la Guardia Nacional no tiene una ley, digamos, que nos dibuje cómo va a funcionar, y por supuesto que mientras que nos toca a nosotros, mientras nosotros terminamos esa chamba, pues ningún gobernador puede dejar hueco o vacío esa función, ¿no? Entonces yo no creo que compitan, más bien creo que se está realizando mientras se implementa una nueva estrategia de seguridad, y que se va a replantear o redefinir en cuanto ya tengamos la Guardia Nacional. Eso también se lo pregunto porque ayer algunos gobernadores venían con esa alerta, ¿no? Nos van a quitar el mando, ya no vamos a tener la oportunidad de ofrecer a la ciudadanía, a los municipios, esa seguridad, pero se nos dice que va a haber una reunión, donde trabaje, donde se estudie, que sea el mando civil todo. Sí, sobre todo porque la realidad es que Andrés Manuel López Obrador, como presidente, todos los días tiene reuniones matutinas para ver el tema de seguridad. Hay una articulación con todos los gobernadores y la jefa de gobierno para que se realice la misma reunión, y esas reuniones no solo son importantes, sino trascendentales en la nueva política de seguridad. Entonces yo creo que por supuesto todavía hay algunas dudas, algunas incertidumbres, pero justamente responde a que nada está concretado aún, ¿no? O sea, los debates parlamentarios apenas van a iniciar. Fue una de las cosas que trabó o que se quedaron pendientes en el año pasado. Ahora nos tocará en el periodo extraordinario justamente dar ese gran debate, para que cuando ya tengamos un insumo final, tanto autoridades como la ciudadanía en general sepa exactamente cómo va a funcionar, y también minimizar esas preocupaciones o tranquilizarlas en el tema que, insisto, por supuesto que a todos nos preocupa el tema de derechos humanos, porque ya tenemos un antecedente de política de seguridad que ha fracasado, ¿no? Dicen que hay que ver la historia para aprender, no para repetir. No, totalmente. Muchas gracias, senador. No, ¿de qué? A la orden.